Hola, soy Rocío y soy la compañera de Ana en Luis Vives en las asignaturas de letras. Hoy queríamos corregir con vosotros el modelo de lengua de grado superior del 2023. Vamos a pasar un poquito por el examen y a mí lo que me gustaría es contaros la estrategia que hemos abordado para resolver el examen y daros algunos trucos que os pueden ayudar en los próximos que intentéis por vuestra cuenta. Vamos allá. Lo primero que hacemos cuando tenemos este texto, vamos a ver la primera pregunta, que es redacte el resumen del contenido del texto. Yo aquí he notado que a muchos estudiantes les cuesta mucho cuando tú haces esta primera lectura del texto y ponerse a hacer un resumen. El texto es aún extraño para nosotros, lo hemos leído solo una vez, acabamos de entrar al examen, estamos un poco nerviosos y entonces nos quedamos un poquito bloqueados. Yo recomendaría probar a ver si hacer primero lo que sería el comentario de texto y dejar el resumen para después. Una vez que hayáis trabajado muchísimo el texto, probablemente os va a resultar más sencillo comprender bien las ideas más profundas del texto y poder hacer el resumen, ¿vale? En caso de que quisierais hacerlo antes o después, esto tenéis que probar a ver qué se os da mejor. A mí me gustaría daros unas pautas a la hora de hacer el resumen. Bien, ¿cuál sería mi ABC para hacer un resumen? Como orientación, unas 6-10 líneas. Pensad que tenemos muy poquito para resumir todo el texto de antes. Entonces tenemos que ir al grano, nada de en este texto se habla. Vamos a empezar por la primera idea principal. Un resumen consiste en coger las ideas principales del texto y volverlas a escribir con nuestras palabras. Eso es lo primero que vamos a hacer. Vamos a subrayar las que consideramos que serán las ideas principales del texto. Pensad que si tenemos unas 6 líneas, probablemente no vamos a elegir más de 4 ideas, porque una vez que las empieces a redactar ya te pasarías. Entonces vamos a pensar como orientación coger 3-4 ideas principales y lo que vamos a hacer es volverlas a redactar con nuestras palabras. Vamos a mantener el mismo orden de estas ideas, vamos a ir en orden y vamos a redactarlas con nuestras propias palabras. Es importante que no parafraseemos, es decir, no cogemos la misma línea, le cambiamos, le ponemos unos sinónimos, cambiamos un par de palabras de orden y ya está. Tenemos que redactar de nuevo esas ideas con nuestras palabras. Empezamos directos, ¿vale? Por ejemplo, el vídeo de un perro saltando sobre baldosas musicales. Saltamos directamente a la primera idea, no tenemos que hacer ninguna introducción. Fijaos en la estructura de este texto que tenemos, es un texto larguito y tenemos todo este primer párrafo, es una anécdota. Debo meter las anécdotas, los ejemplos en un resumen. Aquí tenemos que valorar. En este caso nosotros lo que hemos hecho es meter esta anécdota pero lo más reducida posible. Si consideramos que esta anécdota es una idea importante para el desarrollo del texto, como lo hemos considerado nosotros, sí que la añadiríamos al resumen, pero recordad que siempre lo más sintetizado posible. No es necesario que contemos toda esta anécdota con pelos y señales. Estos serían un poquito los trucos a la hora de hacer el resumen. Vamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta ya es el análisis de tipo de texto según su ámbito de uso y las características. Bien, lo primero que vamos a hacer cuando me enfrento a esta pregunta es subir aquí a ver la leyenda, porque ya de primeras detectamos que es un periódico y por lo tanto esto nos va a facilitar mucho la respuesta. Nos encontramos ante un texto periodístico de opinión. Si analizamos el texto, vamos a ver que nos encontramos dos partes bastante bien diferenciadas. La primera, que es una anécdota que nos sirve para introducir la problemática. El párrafo central, que serían incluso un poquito del tercero, que sería la parte expositiva, donde se nos van a dar de forma objetiva los argumentos que luego nos van a servir para expresar nuestra opinión, en este caso la opinión de la autora que está aquí, en esta última línea. Entonces vemos que tenemos una parte objetiva donde se nos dan datos, se menciona a dos filósofos, a resultados pues, en antropología, cosas que se han descubierto, esa parte que es más objetiva, y luego tenemos una parte subjetiva, argumentativa,
donde se está dando valoraciones sobre estos descubrimientos. En el caso del análisis de texto, a mí me gusta mucho. Creo que queda muy bien y creo que queda muy cerrado y muy completo. Una vez que yo he decidido que mi texto tiene una parte expositiva y que tiene una parte argumentativa, es decir, tiene una parte con un enfoque objetivo y otro con un enfoque más subjetivo, voy a ir a detectar las marcas de objetividad y las marcas de subjetividad que a mí me están indicando que este texto es expositivo o tiene una función referencial o es argumentativo y tiene una función apelativa. A mí me gusta, tras identificar el tipo de texto, me gusta continuar con las marcas de objetividad y subjetividad porque te sirve por una parte para justificar tu respuesta anterior y por otra parte te sirve para trabajar también para presentar las características lingüísticas del texto de una forma muy completa, ya que las marcas de objetividad y de subjetividad te van a tocar un poquito de todo, desde modalidad oracional, verbos, léxico, si hay recursos, registro. Entonces es una forma muy completa y muy eficaz de abordar, hacer un poco un 2x1, justificar tu respuesta y presentar también un poquito las características lingüísticas. Si además tú detectaras otras cositas aparte, otros mecanismos, lo que llamamos mecanismos de cohesión, que te sirven para dar unidad al texto, pues localizamos algún campo asociativo o algún campo semántico. Mirad bien la diferencia entre ambos, que no son exactamente iguales. Si detectáis deícticos, que a mí me encanta buscar deícticos, especialmente creo que los más sencillos son los personales y quedan muy bien. Si encontráis alguna anáfora, alguna catáfora, cualquier otro mecanismo de cohesión, lo ponéis después y a mí siempre me gusta cerrar con una frase que sea algo así como: todo esto lo que nos está demostrando es que nos encontramos ante un texto bien cohesionado a nivel morfosintáctico y léxico-semántico. Me gusta cerrar así porque creo que queda muy limpio y bastante maduro, pero esto ya tenéis que sentiros cómodos con el estilo de esquema que elijáis. Yo he elegido este, es mi favorito, pero siempre y cuando nos vayamos justificando con coherencia nuestra respuesta, el que os sintáis más cómodo. Vamos a ver ahora nuestra siguiente pregunta, la clásica definición de algún concepto. En este caso teníamos denotación y connotación. Yo siempre recomiendo que cuando preparéis esta pregunta, a veces lo que veo es que cogemos la definición del libro o se copia la definición del libro o que he buscado en Google en algún sitio, y al final son definiciones que están hechas a un nivel más profesional y muchas veces no nos sentimos cómodos con las palabras que usan, o son palabras muy técnicas o una estructura un poquito elaborada, y lo que ocurre es que os cuesta mucho retener esas definiciones. Yo lo que os recomiendo es que hagáis vuestra propia definición con unas palabras con las que os sintáis cómodos, que entendáis bien y que os resulte sencillo de memorizar. Es preferible, en mi opinión, rebajar un poquito el registro de esta definición y que os sintáis cómodos con las palabras que estáis usando. Os va a facilitar muchísimo el moveros rápido en esta pregunta. También os recomiendo que os cojáis ejemplos muy claros. Por ejemplo, denotación y connotación. El clásico ejemplo de denotación y connotación es cavernícola. Vamos a coger ese como modelo y si nos sale esta pregunta, usaremos siempre ese. Con uno, por definición, o dos es suficiente. Coged uno que veáis muy claro. Pues en este caso, el cavernícola. Cuando llamas a alguien cavernícola, no le estás diciendo que ha hecho un viaje en el tiempo y que era un hombre de las cavernas que acaba de estar aquí. Lo que estamos haciendo es una asociación cultural, valorativa, peyorativa, en este caso, para referirnos a alguien como primitivo, rudo, incluso un poco violento, ¿no? Esa sería la connotación de la palabra cavernícola. La siguiente pregunta, la número 4, nos vamos ya a morfología. Vamos allá. Morfología. Empezamos con una que me encanta, que es invernal. Aquí vais a encontrar diferentes formas de abordar la morfología. A mí me gusta dejar muy claro todos los pasos que yo voy dando
porque lo que yo quiero es que el examinador vea que realmente yo sé lo que estoy haciendo, sé en qué consiste la morfología, he detectado la evolución de esta palabra y vea muy bien qué proceso mental he hecho yo, cómo he llegado yo a este resultado. A mí me gusta mucho empezar detectando la base. Esto es algo que no todos hacen y a mí me parece que puede ayudarte mucho a no cometer errores al detectar la raíz. La base es la palabra de la que viene, por ejemplo, invernal. ¿De dónde viene invernal? De invierno. Esa es mi base. Mi base tiene que aparecer en el diccionario. Es decir, si yo pienso que mi base va a ser inv, y voy a coger eso un poco como raíz, ya me tienen que saltar las alarmas porque inv no es una palabra que esté en el diccionario. De invernal, la palabra que yo puedo encontrar de origen es invierno, que sí que aparece, lógicamente es una palabra que existe y aparece en el diccionario. Bien, para pasar de la base a la raíz hay diferentes trucos, son muy facilitos, son 3-4 trucos que te pueden ahorrar muchísimos problemas a la hora de detectar la raíz. Yo os voy a contar aquí el truco de invierno. Si queréis, comentadnos y os vamos dejando otros truquitos. Bien, cuando yo tengo en mi base una vocal, al final que no lleva tilde, lo que hago es, cuando yo hago la raíz, esa vocal la voy a perder, de forma que si yo tengo de base invierno, mi raíz va a ser invierno. Y me diréis, ya, pero es que mi raíz no es invierno. Aquí aparece que mi raíz es invern. Que no cunda el pánico. Esto es algo muy común, estos cambios vocálicos cuando conjugamos un verbo o derivamos una palabra son muy comunes en el español. Por ejemplo, querer, quiero, dormir, duermo. Estos cambios vocálicos son muy normales, no pasa nada, forman parte de la evolución fonética y no van a afectar a nuestra morfología, con lo que no pasa nada. Yo tengo mi base invierno, mi raíz invierno. Voy a empezar a analizar esta palabra. Cuando yo copie mi raíz, voy a copiar ya mi raíz como me aparece en la palabra. No voy a poner invierna, ya voy a dejar inverna. ¿Vale? No nos va a afectar, así que no pasa nada. Inverno. Lo que yo detecto después es al, es un morfema derivativo. Sufijo, lo que estoy haciendo es, fijaos, mi base era un sustantivo y mi resultado final es un adjetivo, porque en eso consiste, a fin de cuentas, la derivación, ¿no? Añadir prefijos o sufijos para cambiar la categoría de la palabra o su significado. Aquí hemos cambiado su categoría de sustantivo a adjetivo. Mi respuesta final sería invern al sufijo adjetivo formado por derivación. Seguiremos el mismo ejemplo con el resto de palabras. Tenemos excitación del verbo excitar. Este también es muy interesante porque, fijaos, yo he detectado la base excitar. Cuando tenemos un verbo, ya sabéis que los verbos tienen 3 conjugaciones, ar, ir. Esa vocal de a, e, i es lo que llamamos la vocal temática. Es la que nos va a dar como la tónica con la que cuando nosotros conjugamos ese verbo o lo derivamos, esta vocal temática probablemente nos va a aparecer. Nosotros no decimos trabajimos, decimos trabajamos, estamos en la conjugación primera, en ar. Cuando yo tengo un verbo, excitar, a mi raíz yo le voy a quitar la terminación verbal, esa es la conjugación, ar, ir, y se me queda mi raíz. Mi raíz es excit. ¿Qué pasa? Que cuando yo conjugo un verbo o cuando yo lo derivo, lo voy a hacer la mayoría de las veces, no siempre, pero hay grandes posibilidades de que esa vocal temática me aparezca, esa vocal temática que me estaba diciendo el tono con el que yo voy a ir jugando con esa palabra. En este caso va a ser la A. Si yo detecto un verbo que estoy derivando o que estoy conjugando y veo al ladito de la raíz la A, yo ya me pongo una marca de atención, esa es mi vocal temática. Por lo tanto, yo tengo mi base excitar, mi raíz excit, a mi vocal temática y luego ya tengo mi sufijo ción. Lo que yo tengo, el resultado final es excitación, que es un sustantivo formando por derivación. Regocijo. Aquí hemos decidido dejarlo como palabra simple, un sustantivo. Podríamos hacer alguna reflexión a ver si si realmente en el origen
ese re venía, era un prefijo de repetición. Cuando os encontréis ante palabras así, que no sois capaces, podéis sospechar que esto viene de algo más simple, pero no sois capaces de localizarlo. Ese goz, ¿de dónde viene? ¿Realmente es re, goz o no? Ante la duda, si no sois capaces de detectar esta base más antigua con claridad, dejadla como simple. ¿Vale? Regocijo es una palabra simple, sustantivo. Inutilidad. Mismo proceso. Base inútil. Este ejercicio me encanta, este examen, porque la verdad es que con esas 4 palabras estamos revisando bastante todos los trucos que teníamos para pasar de base a raíz. Habíamos visto el de la vocal que no lleva tilde, los verbos que les quitamos la conjugación ar, er, ir, y ahora vamos a ver qué pasa cuando yo en mi base tengo una consonante. Pues no pasa nada, mi raíz va a ser igual, mi base es útil y por lo tanto mi raíz es útil también. ¿Qué estoy haciendo aquí? Veo que tengo algo delante, in, y algo detrás, idad. Voy a ver qué camino puedo seguir. De útil tengo inútil, pero también tengo utilidad, entonces realmente puedo seguir el camino que quiera. En este caso, yo he cogido primero de útil, le he añadido el prefijo, inútil, ¿vale? Se nos queda un adjetivo, y después le hemos añadido el sufijo idad y hemos cambiado a sustantivo. Cada vez que añadimos un prefijo o un sufijo, lo que estamos haciendo es cambiar, como podéis ver, la categoría o el significado. Lo que nos queda es un sustantivo formado por derivación. Norteamericano. Esta es un gran clásico. Aquí es donde nos van a intentar pillar. ¿Por qué? Porque nosotros detectamos norteamericano, Norteamérica, como una palabra compuesta, pero cuidado porque las palabras compuestas que tienen un sufijo las denominaremos como parasintéticas. Lo que tenemos aquí es un adjetivo formado por parasíntesis. Además, podemos detectar un morfema flexivo de género, ¿vale? Los morfemas flexivos no cambian la categoría ni el significado. Lo que están haciendo es doblar un poquito la misma palabra norteamericano. Norteamericana solo la estamos doblando un poquito para ponerla masculina o femenina. Y este sería nuestro ejercicio de morfología. Se está poniendo interesante. Vámonos a sintaxis. Lo que tenemos aquí es un clásico ejercicio de sintaxis de examen de grado superior con una oración subordinada. Os voy a dar el ABC para mí de cualquier tipo de sintaxis. Lo primero que yo hago es localizar mis verbos. Veo que tengo 2, publicó y salió. Si miramos un poquito por encima la frase, el filósofo francés publicó un libro que salió en España el año pasado. Probablemente si ya tengo un poquito de rodaje en sintaxis, enseguida voy a ver que tengo una oración principal y el que mi nexo de una subordinada, que ya veremos luego. Vamos a empezar por la principal. Siempre localizo mi verbo, publico. Una vez que localizo mi verbo, voy a buscar mi sujeto. Yo siempre le comento a mis estudiantes que no importa lo fácil que parezca la oración, siempre haz estos pasos. Muchas veces la trampa va a estar aquí. Si tú localizas mal tu sujeto, toda la oración se te va a desmoronar. Entonces, son 30 segundos de comprobación de hacer estos pasos y te vas a asegurar de que tu base está bien. Una vez que yo tengo mi verbo, voy a localizar mi sujeto. Venga, ¿quién creemos que es el sujeto de esta oración? El filósofo francés. No te quedes ahí nunca. Haz una comprobación. Son 10 segundos y te vas a asegurar de que no había ahí alguna trampa o algún caso raro o difícil y estás poniendo el sujeto mal. ¿Cómo comprobamos que el sujeto esté correctamente localizado? Pues vamos a hacer la prueba de la concordancia. Si lo tengo en singular, lo pongo en plural. Si lo tengo en plural, lo pongo en singular. Si el verbo se ve afectado, será mi sujeto, si no, no. Recordad que los trucos que damos aquí son trucos. Los trucos funcionan muy a menudo, pero puede que alguna vez nos encontremos una excepción. Son trucos para cuando me siento bloqueado, para intentar reducir el número de fallos. Bien, en vez del filósofo francés vamos a poner los filósofos franceses y vamos a ver qué ocurre con el verbo. Los filósofos franceses publicaron un libro. Efectivamente modifica el verbo. Confirmo que el filósofo francés es mi sujeto.
¿Por qué es muy importante localizar el sujeto después del verbo? Porque todo lo que no es sujeto es predicado y ya arrastro mi cajita del predicado hasta el final. Lo que publicó es un libro, cuidado, no un libro cualquiera, sino un libro que salió en España el año pasado. Vamos a ver esta subordinada para seguir diseccionando esta oración. Lo que yo veo aquí, de forma yo creo que bastante clara, es que salió el año pasado en España, el año pasado, ¿a qué está haciendo referencia? Está haciendo referencia al libro. Cuando yo tengo una oración subordinada que está haciendo referencia a un antecedente, esto ya tengo una señal de alerta de oración subordinada adjetiva. También las conoceréis como de relativo. A mí me gusta llamarlas adjetivas porque me gusta hacer el símil. El adjetivo acompaña al nombre, dice algo del nombre. Nuestra oración subordinada adjetiva va a decir algo de este antecedente y por lo tanto, va a tener la función de, en este caso, un complemento de nombre, como si yo tuviera un adjetivo con función de complemento de nombre. Por eso a mí me gusta llamarla más oración subordinada adjetiva, me parece más visual. De nuevo, yo soy muy de no fiarme. Cuando yo digo esto es una oración subordinada adjetiva, voy a descartar que no son las otras, a ver si me he colado en la explicación, en la reflexión. Y entonces puedes probar a hacer los truquitos que tengamos para detectar sustantivas, detectar adverbiales y vais a ver que no encajan y por lo tanto pues nos podemos quedar bastante tranquilos de que probablemente esto casi seguro es una adjetiva como nosotros habíamos sospechado. Bueno, pues aquí lo tenéis, ¿vale? Tenéis vuestra oración subordinada adjetiva de complemento de nombre, la sintaxis la tenéis aquí resuelta. Yo creo que no hay ninguna dificultad así grande, excepto recordaros que el nexo de las oraciones subordinadas adjetivas tiene función. Además de ser nexo, tiene función. ¿Cómo sé qué función tiene? Bueno, medio truquito, pues ¿cuál es el antecedente? ¿A qué hemos dicho que se refería? ¿A quién completaba? Al libro, ¿no? Pues lo que voy a hacer es sustituir el que, puedo poner así en un hojita en sucio o en lápiz o lo que sea, pongo el libro. Salió en España el año pasado. ¿Debajo de qué? Yo voy a poner el antecedente, el libro. Y ya ahora puedo analizar de una forma un poquito más clara mi oración subordinada. El libro salió en España, vuelvo a realizar el mismo proceso de antes, detecto el verbo salió, cuál es mi sujeto, el libro, lo compruebo con la prueba de la concordancia, lo confirmo y ya arrastro mi predicado y termino de analizar esta oración. Aquí en este examen que os hemos dejado resuelto, yo os lo he puesto con dos sistemas, tanto en cajitas como explicado en modo redacción, la que os resulte más fácil de entender. Ya estamos en la recta final, nos queda el texto argumentativo. Voy a daros unos truquitos para el texto argumentativo y terminamos. Esta es una pregunta muy libre. Lo importante es que os sintáis cómodos con la estrategia que vais a usar a la hora de responder a esta pregunta. Veréis que pues, hay profesores que prefieren empezar un poco con una introducción muy neutra o que prefieren empezar con su tesis, con su opinión personal, con su valoración al principio y luego te la justifican y terminan con un pequeño cierre, una pequeña conclusión. Yo os voy a decir mi favorito en mi experiencia, el que resulta, el que me resulta más cómodo y el que veo que da mejores resultados. Lo primero, la primera dificultad que yo observo en los estudiantes cuando hacen esta pregunta es que una vez llegan a la cuestión 6 se lanzan a escribir y entonces quieres hacer una introducción y te quedas bloqueado y no sabes qué escribir, no sabes cómo empezar y estás ahí, pones una línea y tachas y te quedas en blanco. Y yo siempre les digo, es normal porque ¿qué estás introduciendo? Si aún no tenemos nada, ¿cómo vas a introducir la nada? No puedo empezar por la introducción, o yo por lo menos no puedo empezar por la introducción. Vamos a probar, vamos a hacer un experimento, probad esto, a ver qué tal os sale. Vamos a empezar al revés, ¿vale? Vamos a empezar en la cabeza o en un papel en sucio. Lo primero que yo voy a hacer
cuando tengo que abordar un texto argumentativo es decidir cuál es mi posición, qué opino yo sobre esto, si no, cómo voy a escribir mis argumentos si no sé ni siquiera qué opino yo. Entonces, aquí lo que tenemos es a favor o en contra, esto es perfecto, de si el arte es una inutilidad necesaria. Bien, pues lo primero que yo tengo que hacer antes de empezar a escribir es decidir si yo estoy a favor o en contra. Muy bien, vamos a imaginar que estoy a favor. Lo siguiente que yo voy a hacer es pensar los argumentos que defienden, por qué estoy a favor. Normalmente con elegir 2 o 3 serán suficientes. Pensad que la longitud aproximada recomendada para esta pregunta es más o menos 3/4 de hoja. No voy a poder argumentar con muchas más posturas o justificaciones, ¿no? Con 2 o 3 serán suficientes. Puedo hacer una lluvia de ideas y quedarme con los 2 o 3 mejores. Ahora ya tengo un cuerpo, ya tengo unos argumentos, ya sé qué voy a defender y ya sé cuál va a ser mi postura. ¿Cómo organizamos todo esto? Os voy a dar mi estructura favorita. A mí me gusta dejar mi opinión personal para el final, la tesis para el final. ¿Por qué? A veces lo que nos cuesta mucho es cerrar. Una vez que ya lo he contado todo, no sé cómo cerrar. Si tú dejas tu opinión personal, tu valoración final, lo último, ya tienes ahí un cierre perfecto. En el cuerpo tendremos nuestros argumentos. Estos argumentos nos llevan al por qué yo opino así. ¿Vale? Va a estar muy bien enlazado. Estos argumentos llevan a mi postura. Yo llego aquí gracias a estos argumentos, a estas reflexiones. ¿Y qué hago en la introducción? Aquí, depende del tema, pues puedes hacer algo un poquito más neutro. A mí me gusta empezar siempre con algo un poquito más ligero, igual que en este texto del examen. Una anécdota, alguna noticia, algún suceso, algo que me permita introducir el tema desde un punto de vista un poquito más ameno, que enganche al examinador. Esto tiene una condición, y es que mi anécdota tiene que enlazarme directamente con mi primer argumento, con uno de mis argumentos, es decir, a través de este suceso, a través de esta reflexión, a través de esta anécdota, de esta noticia, yo llego a mi primer argumento. Por este motivo, tal. Con todo esto, yo llego a esta postura. De esta forma, tus 3 partes se van a quedar perfectamente conectadas. Tienes la anécdota que te lleva a tu primer argumento, tu segundo y tu tercer argumento. Estos argumentos son los que te han llevado a esta conclusión. Vamos un poquito, el pensamiento de esta prueba lo hacemos un poquito de abajo hacia arriba, ¿vale? Y podéis jugar con esta estructura. Lógicamente no tenéis que hacerlo siempre así. Hay textos que dan un mejor pie a este esqueleto. Fijaos, me gustaría enseñaros que justamente esta estrategia es la que se usa en el texto de Rosa Montero. Ella comienza con una anécdota, en este caso, un vídeo colgado en Facebook. Puede ser una experiencia personal, no tiene por qué ser una noticia. A través de esta experiencia personal le lleva a plantear sus argumentos de una forma objetiva y todos estos argumentos le llevan a su tesis final. Fijaos que su opinión, que su postura, que su conclusión no ocupa más que una línea, y es que no tiene por qué, es tan contundente y tan bonita que no necesita decir más. Todo esto son sus argumentos y ella termina diciendo: ni siquiera en la belleza somos únicos, lo cual me parece consolador. Fijaos que ha pasado de la tercera persona a la primera, ya está dando su opinión personal y este es su cierre. Su opinión personal, la tesis, es su cierre. Sigue este mismo esquema que yo os he comentado: anécdota, argumentos, tesis. Por último, tendremos la pregunta de literatura. Mi recomendación aquí, podéis elegir las que queráis. Esta es una recomendación personal. Lo que yo hacía cuando me examinaba era intentar elegir las obras, intentad elegir aquellas cuyo título os impacte más. Esto os va a facilitar el memorizarlas, ¿vale? Pues por ejemplo, Nada, Los hijos muertos, Las 3 bodas de Manolita. Yo he elegido estos porque son 3 títulos que me parecen
muy fáciles de recordar, ya sea por las 3 bodas de Manolita, qué pasó con Manolita, que se casó 3 veces, o los hijos muertos, ¿no? ¡Qué shock! O nada. Entonces, mi recomendación es que si tenéis que elegir una obra, salvo que, bueno, a veces pues será la más icónica, que ya la conocéis y entonces es muy fácil de memorizar. Si tenéis diferentes obras y no sabéis cuál coger, elegid la que tenga un nombre para vosotros más atractivo, más curioso, más interesante, más impactante, y esto os va a facilitar estudiar todos los contenidos. Y nada, solo recordaros que este examen ya está, lo tenéis colgado resuelto en la web de Luis Vives, en exámenes resueltos, y gracias por estar conmigo revisando este examen y os deseo mucha suerte.